¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días aún. Les habla su servidor, Jorge Orestes, director del Sistema Estatal de Archivos de la Dirección General de Archivos del Estado. Agradezco primeramente y rápidamente a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas en hacernos esta invitación y en colaboración con ellos desde el proceso de entrega y ahora que ya se viene la recepción por parte de ustedes, pues les agradezco que nos hayan incluido para darles a conocer tanto a los servidores públicos que están entregando como a ustedes que están por recibir el recurso humano, financiero, material y archivo de trámite de los 58 municipios del estado de Zacatecas. Yo les voy a hablar sobre la implementación del Sistema Institucional de Archivos, conocidos por su nombre CIA. Y esto en razón a que los 58 municipios del estado de Zacatecas son sujetos obligados a implementar este sistema institucional. Es decir, son obligados a implementarlo de acuerdo a la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus municipios, publicada el 3 de julio del año 2021. Esto en razón, ¿por qué dice sujetos obligados? En razón porque ustedes reciben o van a recibir en este caso un recurso, lo van a ejercer y además que realizan actos de autoridad. Es por esa razón que son sujetos obligados a implementar el sistema institucional de archivos, a implementar transparencia y a implementar el sistema anticorrupción. Pero nosotros estamos para hablarles aquí de lo que es el sistema institucional de archivos. Y es en razón porque en el sistema del CERAM, de la Auditoría Superior del Estado, viene un apartado que es el apartado 58, en donde se incluyeron ahora en esta entrega-recepción 4 formatos que se utilizan en la implementación del sistema institucional de archivos. Es decir, estos 4 formatos deben de llenarse debidamente. Por lo que va del proceso de implementación del CIA en los 58 municipios, solo algunos, o más bien todos, se llenarán o ustedes recibirán lo correspondiente a los archivos que se encuentran en posesión de los sujetos obligados de los municipios, el formato número 1, que es el formato Inventario General de Archivo de Trámite, que viene en el formato 58 del CERAM. Algunos de ellos, municipios, tienen archivo de concentración y ahí van a requerir los municipios que están entregando o van a llenar el formato número 2, que es el inventario de transferencia primaria. Además, van a encontrar en ese formato 58 del CERAM un diagnóstico del cual los municipios que están entregando, los municipios, los servidores públicos, van a contestar un diagnóstico de cómo van en la implementación del sistema institucional de archivos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Es decir, lo que vieron con el licenciado Ismael en la capacitación pasada, de que ustedes van a tener un término para revisar todos y cada uno de los formatos, van a también que revisar el formato 58, como les dejaron las administraciones pasadas, sobre la implementación del sistema institucional de archivos y a su vez darle continuidad a esa implementación del CIA. ¿Por qué? Porque es un beneficio. Ahorita les vamos a explicar rápidamente en base a qué o por qué son sujetos obligados. Vamos a ver el marco legal. Esto es decir, que mediante un decreto del 7 de febrero del año 2014 se facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de los 3 órdenes de gobierno, es decir, el federal, estatal y en este caso ustedes el municipal, y además las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Además de que se determinó y que se determinara a su vez la creación y las bases de organización y funcionamiento de un sistema nacional de archivos y esto a su vez pues un sistema estatal de archivos.
Pero viene y quiero comentarles el por qué se vinculan estas tres funciones, estos tres sistemas, y es porque se creó en el año 2015 la General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en donde ustedes como sujetos obligados son sujetos obligados a crear pues unas unidades de transparencia. Además, en apoyo a esto se crea la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y por último, pues se crea la Ley General de Archivos el 15 de junio del año 2018, en donde señala que las entidades federativas deberán de crear o de publicar una ley en materia de archivos. Es por ello que la ley que les mencionaba hace un rato se publicó el 3 de julio del año 2018. Es decir, en esta ley se estableció que las bases de organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos, en la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus municipios. Pero además se establece en el artículo 1 el objeto, es decir, también determinar las bases de organización y funcionamiento de un sistema estatal de archivos. Pero ¿cómo se va a crear ese sistema estatal de archivos? Pues creando los sistemas institucionales de archivos en los 58 municipios. A manera de información, les comento que a la creación o a la publicación de la Ley General de Archivos en junio del año 2018, se crea o se debe de crear un Consejo Nacional de Archivos, que es el máximo órgano encargado de crear la política en materia archivística, ¿sí? Y esta pues lo conforman varias figuras del Poder Ejecutivo Federal, además de organismos autónomos federales. ¿Cuál es la vinculación? Ya lo mencionábamos hace rato. Se crea en el año 2015 el Sistema Nacional de Transparencia, creando a nivel estatal un sistema estatal de transparencia y creando en cada uno de los sujetos obligados, es decir, en los 58 municipios, una unidad de transparencia. Además, se crea en el año 2018 también, casi a la par de la publicación de la ley, el Sistema Nacional Anticorrupción, y en donde se crean los sistemas estatales anticorrupción y en donde en cada sujeto obligado existe una figura que se llama órgano interno de control. Pues así va a ser para el tema de archivos, ya que a la creación del Sistema Nacional de Archivos, ustedes o el Estado de Zacatecas deben crear el Sistema Estatal de Archivos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en cada sujeto obligado, así como hay un órgano interno de control, así como hay una unidad de transparencia, debe de haber un coordinador de archivos, que su función principal va a ser coordinar la implementación del sistema institucional de archivos. Pero este sistema institucional de archivos es un gran beneficio, ya que todas las funciones normativas de cada sujeto obligado se plasman en documentos y a su vez en expedientes. Por tanto, esos expedientes deben de ser debidamente organizados para que sean transparentados y para que sean fiscalizados. Muchos dicen, y por ahí mencioné hace un ratito, de que posiblemente se habían o se estaban quemando documentos, pues eso más que nada no abona a de que se olvide uno del tema, sino que en el momento que le soliciten la información las entidades fiscalizadoras, pues no van a tener cómo demostrar. Es decir, todo se plasma en documentos y para poder comprobar que no hubo ningún acto de corrupción o bien si lo solicitan por transparencia, pues los documentos son la base para poder demostrar que se realizaron bien los actos de gobierno. Pero ¿quiénes son sujetos obligados? De acuerdo a la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus municipios, publicada el 3 de julio del año 2021, señala en el artículo 4 que los sujetos obligados son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. En el segundo recuadro se observan los 58 municipios del Estado de Zacatecas, entre ellos todos ustedes, pues todos son los municipios. Además, los organismos autónomos como es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, como es el Fondo Plata, Fideicomiso Zacatecas, además de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Por último, las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público. Es decir, en el artículo 4 de la Ley de Archivos señala que los municipios son sujetos obligados a implementar el sistema institucional de archivos. En este punto debo comentarles que varios municipios ya van muy adelantados en el tema de implementación del sistema. Es decir, cuentan con su coordinador de archivo, toda esa estructura que más adelante la veremos con mi compañero Francisco, y que prácticamente culminaron con la implementación del sistema institucional de archivos. Esto señala la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus municipios en su artículo 12º transitorio, que los sujetos obligados debieron de haber implementado el sistema institucional de archivos 6 meses después de la publicación de esta ley. Es decir, si la ley se publicó el 3 de julio del año 2021, 6 meses en los primeros de enero del año 2022, todos los sujetos obligados, incluyendo los municipios, debieron ya de haber implementado este sistema institucional de archivos. Pero no se asusten, esta es una oportunidad de controlar y de administrar bien sus gobiernos municipales implementando este sistema, porque desafortunadamente hemos visto un desorden en todos los documentos. Ya lo van a ver algunos de ustedes al tomar posesión de esos municipios, la cantidad de bodegas que tienen, oficinas llenas de cajas con archivos que están prácticamente pues en ruinas, y además es un foco de infección. Y ellos en su momento van a tener que rendir cuentas sobre esa o mala organización tanto de los archivos como de lo que se plasmó en esos expedientes. Es decir, porque si tienen ahí arrumbada una caja de expediente que es de la cuenta pública, pues ellos van a tener la responsabilidad. Desde luego ustedes van a tener que informar, aunque no es su responsabilidad, pero ellos van a tener que, responder sobre esa responsabilidad. Pero si ustedes comienzan desde que llegan a la administración municipal en implementar el sistema y en organizar sus archivos, pueden organizar su administración y al final de ella no van a tener problema para un proceso de entrega-recepción o en su caso para responder alguna fiscalización. Además, la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus municipios señala en uno de sus artículos que los órganos internos de control son las autoridades facultadas para revisar la implementación de los sistemas institucionales de archivos. Ahora quiero comentarles unas funciones que señala el artículo 11 de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus municipios, que son una de las más importantes que señala este artículo, y son muchas más. Desde luego, la administración, organización y conservación de manera homogénea de los documentos de archivo que ustedes produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean. Es decir, ustedes al recibir las administraciones van a recibir toda la documentación, todas las funciones o todas las funciones emanadas de la normatividad que les aplique en cada municipio, pues en expedientes debidamente organizados e integrados los documentos de manera lógica y cronológicamente. Es decir, ustedes también van a obtener esos archivos, pero además ustedes también van a producir documentos. Es por ello que los invitamos a organizarlos por medio de un sistema institucional de archivos que, además de ayudarles a ustedes a la organización archivística, a que haya transparencia y a evitar actos de corrupción, pues les va a ayudar a organizar sus archivos desde que ustedes lleguen a las administraciones. Es por eso que así como van a revisar todos los formatos que vienen en el CERAM de la Auditoría Superior del Estado, el formato 58 les van a entregar la totalidad de los inventarios o la totalidad de los expedientes que ellos, las administraciones, tienen bajo su resguardo en un inventario que se llama Inventario General de Archivo de Trámite.
Ese inventario es una radiografía de cada uno de los expedientes con que cuentan las administraciones de los municipios. Es decir, viene el número de expediente, descripción, cuántas hojas son, cuántos recopiladores se conforma, si es información en copia, si es información en original, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, la ubicación exacta de todos y cada uno de los documentos. Esto en aras para que al revisar las funciones de cada municipio que vienen plasmadas en esos expedientes, dentro de los 45 días que les da la ley de entrega-recepción o bien la opción a 10 más, pues tengan la oportunidad de revisar todos y cada uno de los expedientes que les son entregados y que además ustedes van a tener que integrar más expedientes. Otra de las obligaciones que señala esta ley es destinar espacios y equipo necesario para el funcionamiento de sus archivos. Es decir, a veces dicen, no, pues yo no tengo espacio y no tengo dinero. La importancia de la organización de los archivos es para que sea una administración transparente y para que puedan ustedes recabar la información en el momento que le soliciten alguna entidad fiscalizadora y detectar posibles actos de corrupción. Además, les obliga desde luego a resguardar los documentos contenidos en sus archivos. Es decir, no al hacer una obra, por ejemplo, construir un puente o pavimentar una calle, pues ustedes tienen que resguardar ese expediente, un término que después les vamos a comentar, para que ustedes puedan, o ese documento, ese expediente pueda ser fiscalizado. ¿Sí? Resguardarlo y a integrar los documentos de manera lógica y cronológica. Es por eso la importancia de nombrar a un coordinador de archivos que esté en contacto con nosotros. La Auditoría Superior del Estado nos va a apoyar ahí en que estemos en contacto, o bien nosotros les vamos a dejar nuestro contacto para que inmediatamente, desde que reciban, nosotros apoyarlos en que reciban de manera correcta los archivos, pero además en apoyarlos con capacitaciones. Tengo opciones de dar capacitación virtual o presencial a todos los municipios, o bien programamos capacitaciones regionales para que asistan todo su personal o el personal designado en materia de archivos para capacitarlos inmediatamente y comenzar con la implementación o darle seguimiento a los que ya han iniciado con la implementación del sistema institucional de archivo. Es por eso la importancia, créanme, de nombrar a un coordinador de archivos y que se ponga inmediatamente en contacto con nosotros. Además, conformar un grupo interdisciplinario que coadyuve en la valoración documental. Esto es una obligación muy importante. ¿Por qué? Porque el crear un grupo interdisciplinario nos va a ayudar a que no se nos junten muchísimos documentos, cajas, expedientes que son de años pasados y que ya no tienen vida esos documentos, es decir, sus valores primarios ya prescribieron. Este grupo va a ayudar a valorar esa documentación y a darle el trámite correspondiente de irse a un archivo histórico o bien de proceder la baja o destrucción de esos documentos. No pueden hacer destrucción de documentos de manera deliberativa, es decir, yo lo quemo, yo lo esto, yo lo tiro. No, tiene que pasar un proceso y plasmarlo en un acta y este grupo es el que va a hacer eso. Si ustedes hacen lo contrario, lo que les mencionaba, pues existe responsabilidad administrativa y esa se castiga de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas como sanción posiblemente no grave o grave, de acuerdo a los criterios que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y por último, aplicar métodos y medidas para la organización y protección y conservación de documentos de archivo, es decir, aplicar este sistema institucional de archivos. Esta es la primera parte de su servidor, Jorge Orestes García, director del Sistema Estatal de Archivos de la Dirección General de Archivos del Estado, quienes nosotros, dentro de nuestras obligaciones, es la de apoyarlos a ustedes en la implementación de los sistemas institucionales de archivos
que ya les dije se vinculan con dos sistemas más, que es el de transparencia y anticorrupción, y esto les ayuda a controlar y a tener mejores administraciones públicas y que sus funciones sustantivas y comunes sobresalgan en una organización archivística. A continuación, le voy a ceder el uso de la voz a mi compañero Francisco Juárez, que les va a hablar en específico ya de lo que es el sistema institucional de archivos muy rápidamente. Yo les hablé de manera general y los invito, al final hay una diapositiva para que anoten el número de teléfono, inclusive mi número celular, para que puedan estar en contacto con su servidor y que inmediatamente que entren o que reciban la administración pública municipal en septiembre, pues se pongan en contacto conmigo y les digo el proceso de designación del coordinador de archivo, o bien algunos ya hay en municipios, la gran mayoría ya tienen su coordinación de archivos. Si ustedes gustan seguir con ellos mismos o nombrar otra persona, adelante, y continuar trabajando para la implementación del sistema. Ahora bien, pues ya les cedo el uso de la voz a mi compañero Francisco Juárez, que les va a hablar del tema de la implementación del sistema como tal. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Juárez Martínez, formo parte del equipo de la Dirección General de Archivos, propiamente de la Dirección del Sistema Estatal de Archivos, fungiendo como capacitador. Bien, para continuar con esta charla de la implementación de los sistemas institucionales, a mí me gustaría iniciar precisamente con una reflexión. No hay acción alguna en la administración pública que no produzca o un documento o no sea producto de un documento. Es decir, dentro de la administración pública toda nuestra actividad surge de un documento o genera un documento. He ahí la importancia de los archivos en su implementación a través del sistema institucional de archivos. Es muy importante que ahora ustedes, como nuevos servidores públicos o como quienes atienden este nuevo cargo, puedan identificar que el archivo no es ese lugar oscuro, lleno de ratones, húmedo, donde se guardan los documentos viejos, antiguos, que a nadie les interesa. No. Ahora, con esta entrada en vigor de la Ley General y de la Ley Estatal de Archivos, precisamente el archivo conforma parte importante de nuestro quehacer como servidores públicos. Archivo, pues, es aquel que contamos todos nosotros, que desarrollarán todos ustedes, con documentos que integran en expedientes y generan la evidencia del trabajo y gestión que ustedes estarán realizando. De una manera muy rápida, quiero comentarles que los documentos, al igual que nosotros, tienen un ciclo de vida. Los documentos van a nacer en cada una de sus oficinas, propiamente, a quien nos dirigimos, en el despacho del presidente. Cada una de sus áreas deberá de contar dentro del ayuntamiento con un archivo de trámite, a la cual se le denomina precisamente como la primera edad o la fase activa. Precisamente dentro del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en su fracción 2, nos habla precisamente sobre los servicios y funciones que tiene el ayuntamiento. Es decir, el sistema de agua, el registro civil, jardines, seguridad pública. Cada una de estas áreas deberá de contar con un archivo de trámite. Como ya lo venía diciendo el licenciado Jorge, ya muchos ayuntamientos van muy avanzados, tienen designados a los responsables de archivo de trámite y a través del diagnóstico ustedes podrán estar enterados del estado que guarda la implementación de este sistema. Entonces, cada una de las áreas tiene funciones y atribuciones en específico. Precisamente por eso no hay una duplicidad de funciones. Cada área del ayuntamiento o unidad productora genera documentos en el ejercicio de sus funciones, las cuales documentan procesos, integran expedientes y sirven como evidencia del trabajo que se realiza en cada una. Ya eso, dentro del ciclo vital del documento, le denominamos archivo de trámite. Una vez que se cumple el procedimiento, la gestión o el trámite
se cierra ese expediente porque ya cumplió con su objetivo o razón de ser. Se guarda por determinado tiempo en nuestro archivo de trámite para atender la auditoría, para realizar el informe del presidente municipal, para atender solicitudes de transparencia por determinado tiempo, 1 o 2 años. Posterior a eso, va a pasar a un archivo de concentración. Ustedes lo sabrán, quienes ya fueron presidentes municipales en algún otro momento, al archivo de concentración se le denominaba archivo muerto. Compañeros, decirles que el archivo muerto no existe, ya se murió, y el término correcto es archivo de concentración. El archivo de concentración es la segunda edad de este ciclo, es la fase semiactiva y es donde se resguardan los expedientes que ya cumplieron con su plazo de conservación en el archivo de trámite, pero que sin embargo pueden ser fiscalizables. Entonces pasan a un archivo de concentración mediante un proceso que nos guía la ley a través de instrumentos archivísticos que serían los inventarios, y el responsable del archivo de concentración custodia los documentos que producen cada una de las áreas. No es el dueño, él solo se encarga de resguardar esa información. Llega la auditoría, hay alguna investigación, se revisa el inventario de archivo de trámite, ¿sabes qué? Ya no lo tengo aquí, está en el archivo de concentración, se solicita, se hace un vale de préstamo y va al archivo de trámite para atender la necesidad o situación que se esté presentando. Entonces, precisamente a raíz de la entrada en vigor de esta ley, nos establece que tenemos que tener responsables de cada una de estas áreas. ¿Para qué? Para facilitar la localización de los expedientes y para ser más eficaces y más eficientes como servidores públicos. Una vez que cumplen su etapa en el archivo de concentración, se lleva a cabo la valoración. La valoración tiene como objetivo identificar los documentos que serán históricos y deberán resguardarse de manera permanente en un archivo histórico. Ejemplo que siempre nos gusta dar, muy fácil de comprender para ustedes, las actas de cabildo. ¿Sí? En las actas de cabildo está plasmada todos los acuerdos, toda la historia del ayuntamiento, ¿sí? Los expedientes de obra pública. Ese tipo de expedientes tienen un valor histórico, es decir, esos expedientes después de la valoración deberán de pasar a un archivo histórico. Casos como Sombrerete, Zacatecas, Guadalupe, solo por mencionar algunos, ya cuentan con un archivo histórico. Entonces, este tipo de expedientes que cuentan con valores secundarios, que serían informativo, evidencial o testimonial, llegarán a un archivo histórico después de cumplir su vigencia y se convertirán en fuente primaria de información para cualquier investigación. Entonces, este es el ciclo de vida, hay que conocerlo y para poder cumplir este ciclo de vida, precisamente se tiene que implementar un sistema institucional. ¿Qué es el sistema institucional? Es el conjunto de estructuras, herramientas, funciones, criterios, procesos, procedimientos, registros, es decir, es un conjunto de muchas cosas. Ahora, con la entrada en vigor en el 2021 de esta ley de archivos, nos preguntaban precisamente los sujetos obligados que si era un sistema computacional, nos traían su computadora para que se los instaláramos. No, es un conjunto de muchas cosas como son las estructuras, las herramientas, criterios, procesos, procedimientos y registros que les van a permitir a sus administraciones tener una adecuada gestión documental, es decir, un adecuado manejo de sus documentos y cumplir este ciclo de vida. Lo primero que deben de tener para la implementación de este sistema es la estructura, ¿sí? La estructura está conformada por dos partes. Una área normativa, que es la coordinación de archivos, ¿sí? Es el área normativa, es la cabeza de este sistema y está nombrado por el titular del sujeto obligado, es decir, por el presidente municipal. Como bien ya lo comentaba el licenciado Jorge, muchos ayuntamientos ya cuentan con un coordinador de archivos, ¿sí? Es importante que ustedes lo analicen, vean quién es la persona y
de decidir que sea la misma persona, será necesario realizar la ratificación de esta persona. ¿Quién se encarga de expedir este nombramiento? Pues el titular del sujeto obligado, es decir, el presidente municipal. Tiene que ser una persona de confianza, de conocimiento de la institución, porque será la persona que estará con el conocimiento de toda la información que se produce al interior del ayuntamiento. Y 4 áreas operativas: una unidad de correspondencia u oficialía de partes, como la conocemos, el responsable de archivo de los responsables de archivo de trámite, que aquí hay que nombrar, y ya insisto, procuramos que fuera gente de base para tener un seguimiento, y se nombra un responsable de archivo de trámite por cada una de las unidades. Luego, atendiendo al ciclo de vida, se nombra un responsable de archivo de concentración y finalmente, si es el caso, el responsable del archivo histórico. Esta es la estructura que deben de contar. Muchos de sus ayuntamientos ya lo tienen y a través del diagnóstico ustedes podrán conocer quiénes son estas personas que forman la estructura. Propiamente dentro del expediente de entrega-recepción en el formato 58 es donde logramos generar este vínculo con la auditoría y ahí es donde entran estos formatos que aporta el Sistema Estatal de Archivos. El inventario general de archivo de trámite es el primero, el que se llena por todas las áreas y cada área deberá de contar con este inventario. Va a estar dentro del CERAM, estará impreso en el expediente y ahí, por ejemplo, será muy fácil si ustedes quieren revisar, vamos a pensar en un departamento de obras públicas, dentro del formato de 58 localizan el inventario de obras públicas y ahí deberán de identificar los expedientes que están en trámite, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que están activos, que es necesario darle seguimiento porque no han concluido. Es solo un formato, ¿sí? Atinadamente con la auditoría trabajamos de manera conjunta, es un Excel integrado por muchas, es un libro de Excel por muchas hojas, donde cada una de las hojas es de cada una de las áreas de la ayuntamiento. El segundo es el inventario de transferencia primaria. Aquellos ayuntamientos que cuenten con un archivo de concentración deberán de generar este expediente, este inventario, y ahí ustedes podrán constatar todo lo que está resguardado en un archivo de concentración. Si fuera el caso, atendiendo al comentario de hace rato, que hablaban de quemar documentos, ese no es un proceso. La ley lo prevé, y dice que debemos de promover el reciclaje. Si algún ayuntamiento realizó una baja, en este apartado 58 deberá de incluir el inventario de baja documental. Y ahí están registrados todos esos expedientes que cumplieron su plazo de conservación en el archivo de trámite, en el archivo de concentración, se valoraron y al no contar con valores secundarios, se eliminaron, ¿sí? Y la eliminación es bajo el reciclaje, lo comento rápido. Hay convenio con la CONALITEC y todo el papel en desuso se manda a la CONALITEC, ¿sí? Y regresa al Estado como textos de libro. Entonces, no los van a poder quemar, no los van a poder incinerar, no los van a poder mandar al basurero, no los van a poder vender al kilo. Todas estas preguntas son las que nos hacen al momento de nuestras capacitaciones. Aunque sean fotocopias, ya lo veremos más adelante cuando acudamos a esos municipios a las capacitaciones, aunque sean fotocopias, como bien lo decía el licenciado Ismael, pueden ser copias del programa de la feria. En efecto, eso ya no lo necesitamos, son copias. Es en papel en desuso y lo correcto sería mandarlo al reciclaje. Y finalmente, las transferencias secundarias. Después de la valoración, si algún ayuntamiento hizo la valoración y identificó expedientes con valor histórico y los transfirieron al archivo histórico porque ya cumplieron con su vigencia, ¿sí? Deberán de contar con el inventario de transferencias secundarias. Entonces ustedes, al momento de la revisión, de la verificación del expediente, pueden echar mano del coordinador de archivos, ¿sí? Y de la persona que ustedes designen para precisamente revisar estos formatos que tienen que ver con los expedientes que están en trámite de todas las áreas del ayuntamiento,
lo que está en concentración, si se realizaron bajas o si se realizaron transferencias secundarias. Estos son los inventarios que tienen que estar dentro de el formato 58. Y me adelanto un poco. Estamos vinculados, como ya lo decía el licenciado Jorge. Este mismo inventario, que es el inventario general de archivo de trámite, este inventario se debe subir de manera trimestral al portal de transparencia. Ya la ley de archivos también se vincula con el tema de transparencia, con las obligaciones y en el tema del inventario de lo que se vaya a ir produciendo ya una vez que ustedes asuman su cargo, tendrán que estar subiendo de manera trimestral estos inventarios. Entonces es muy buen momento para aplicar este seguimiento porque como parte del proceso de entrega-recepción, todas las áreas están llenando este inventario. Insisto, el cual tendrán que estar cargando al portal de transparencia como parte de las obligaciones de transparencia. Hay un quinto formato. Este formato también por primera ocasión lo estamos incluyendo porque precisamente muchos municipios no tienen archivo histórico, pero sin embargo existe alguna persona, algún personaje, alguna figura, en muchos de los casos los cronistas municipales, y son ellos en quien está o en manos de ellos el patrimonio documental. En esta ocasión se incluyó este apartado precisamente para contar con un inventario, un catálogo, una guía, un registro, el cual podrá estar a mano y escaneado y por primera vez sabremos en manos de quién está el patrimonio documental y la historia de sus municipios. Por ahí tengo el conocimiento, recientemente acaba de fallecer el cronista de Miguel Ausa y en sus manos tenía mucho acervo. Lo importante sería saber ahora en manos de quién va a quedar. Precisamente a raíz de estas y otras situaciones, se decide por primera ocasión integrar este formato, el cual es formato libre. Podrán haber formatos escritos a mano, tablas en Excel, catálogos, índices, y quienes van más avanzados podrán tener hasta catálogos o guías de esos documentos. Pues en este apartado también lo van a registrar, ¿sí? Esto es para que ustedes vayan identificando en manos de quién se encuentra el patrimonio documental de su municipio, es decir, la historia. Finalmente, dentro del formato 58 viene este diagnóstico, lo trabajamos de la mano con la Auditoría Superior y precisamente este formato también está dentro de este apartado y precisamente aquí van a conocer ustedes, yo haría la recomendación que sea el primer documento que revisen, porque aquí ustedes sabrán el estado que guarda su sistema. Si ya hay coordinador de archivos, unidad de correspondencia u oficialidad de partes, cuántos responsables de archivo de trámite tienen, si hay o no hay un responsable de archivo de concentración y en su caso, histórico. Precisamente, este formato se agregó para dejarlo como una guía, vamos a decirlo así, un checklist, para que ustedes sepan el estado que guarda su sistema y cuál es el seguimiento que tendrán que darle para poder continuar con la implementación de este sistema. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero una manera muy fácil de entenderlo es la siguiente. Si no tenemos archivos organizados, no podemos ser transparentes y probablemente va a haber actos de corrupción. Si tenemos nuestros archivos organizados, podemos ser transparentes y evitar actos de corrupción, ¿sí? Entonces, esta es la vinculación que hay en estos tres sistemas. Personalmente, al inicio, yo en este puesto, nos costaba trabajo entender el tema de los archivos, pero a voz de varios especialistas en el tema con los cuales estamos de acuerdo, creemos que iniciamos al revés. Primero dijimos, pues vamos a ser transparentes, y luego nos dijimos, no, pues hay datos personales, hay que proteger los datos personales. Y finalmente, pues está todo desorganizado, necesitamos tener una ley de archivos para organizar los archivos. Entonces, por eso decimos que empezamos al revés. Primero transparentes, luego protección de datos y finalmente organizados. ¿Por qué? Porque a través de los enlaces de transparencia, de sus unidades de transparencia, de sus ayuntamientos, llegaba una solicitud,
se la pedían el expediente al departamento o unidad generadora de esa información y se declaraba de inexistente la información porque no la localizaba. Ahora no, con la entrada en vigor de esta ley y con la implementación de los sistemas institucionales, ustedes van a poder saber dónde se encuentran los expedientes, cuál es el estado que guardan, si ya se concluyó el trámite, deberá de estar en el archivo durante 1 o 2 años de trámite, y si no está ahí, seguramente y deberá, conforme a esta ley y al ciclo vital, estar en un archivo de concentración. Cada una de estas etapas está vinculada con transparencia. Al finalizar el año, deberán de subir al portal de transparencia las actas de baja documental y las actas de transferencia secundaria. ¿Sí? Esta parte es muy importante porque estamos siendo transparentes con el tratamiento a los documentos que se producen. Finalmente, los beneficios que tendrá y que está teniendo ya la implementación de estos sistemas, pues lo primero es dar cumplimiento a las obligaciones que nos comentaba el licenciado Jorge y vienen marcadas en la ley de archivos. Comercial, les vamos a compartir la presentación en la diapositiva número 5, por si gustan tomar nota, o como le decía hace rato el licenciado Ismael, simplemente tienen que entrar a internet, poner Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas y sus municipios, que se publicó el 3 de julio del 2021, ya tuvo ahí una reforma, la descargan y ahí hay que checar las obligaciones. Entonces, dentro de la ley ya habla de auditorías archivísticas. Entonces, ya también estamos en ese proceso de iniciar con las auditorías archivísticas. Entonces, si ustedes ya lo implementan, estarán dando cumplimiento a estas obligaciones y estar preparados para las auditorías. Ya vamos a tener una homogenización, es decir, todos vamos a tener los mismos criterios para foliar, para ordenar, para inventariar, ¿sí? Vamos a tener procesos en la administración pública más eficientes, vamos a ahorrar espacio físico y tiempo. Aquí hago un comentario. Encontramos algunos municipios donde rentaban hasta 2 o 3 bodegas de alrededor de 15, 10, 20 mil pesos. Entonces guardaban documentos que ya ni siquiera tenían que tener. Se hace una valoración, los asesoramos, hay todo un procedimiento y empezaron a liberar espacio. Pero conforme a los procedimientos, ya lo que nos marca la gestión. Entonces, hay ahorro de espacio físico, hay ahorro de tiempo al momento de localizarlo y algo muy importante, estamos garantizando el derecho al acceso a la información y a la verdad. Finalmente, archivos organizados permiten información accesible, ser transparente, rendición de cuentas, reducción de la explosión documental. Sácale una copia con conocimiento para ellos. Ahora ya no, ahora con esta ley y los procedimientos que nos marca, estamos viendo qué documentos se producen, qué no es necesario producir y con ello se está reduciendo la explosión documental. La preservación del patrimonio documental. Están identificando. Siempre hay un cuestionamiento. ¿Cómo van a querer ustedes que les recuerden? Pues precisamente los van a recordar a través de los documentos que ustedes generen en el ejercicio de sus funciones, porque ahí está la evidencia de su trabajo. Y lo más importante, como ya lo decía, a través de las auditorías, evitar sanciones. Aquí están nuestros datos de contacto. Ahorita en un momento les compartimos en el chat el número del licenciado Jorge Orestes y pues no sé si tengan alguna pregunta. Hay una pregunta. ¿Cuál es la temporalidad en cada etapa? Bien, esto no está marcado, cada sujeto obligado es diferente, cada ayuntamiento, aunque todos son ayuntamientos, puede ir variando. Es decir, dependiendo del uso que le den al expediente, es el tiempo que se guarda en el archivo de trámite. Aquí algo que siempre comentamos es que la vigencia inicia hasta que el expediente se cerró. Ahora en este proceso de entrega-recepción, ustedes van a revisar los inventarios de cada una de las áreas y podrán encontrar expedientes del 2000, quizás 20, 21, 22, y la pregunta sería, ¿por qué todavía lo tienes aquí? Y la respuesta es, porque sigue en trámite, no se ha concluido, ¿sí? Entonces, hay expedientes que se ejecuta un trámite y durante un año, precisamente rápido, se concluye.
lo guardan regularmente un año más por el tema del ejercicio fiscal, se concluye, y para temas de fiscalización, para temas de auditoría, para temas de informes, se guarda 1 o 2 años. Regularmente en el archivo de trámite, una vez que se cierra, los ayuntamientos lo guardan por 3 años. Pasados esos 3 años, pasan al archivo de concentración, ¿sí? A cumplir su vigencia. Nosotros, dentro de las capacitaciones, proponemos guardar mínimamente, ¿sí?, como una sugerencia, 7 años la documentación después de que se cierre. Esto con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eso es algo que nosotros les hacíamos mucho hincapié a los servidores públicos que están en este proceso de entrega. Ustedes ya se van, se concluye el trámite, se concluye el tiempo de su administración, pero eso no los exime de que ustedes pueden ser fiscalizables. Las faltas graves prescriben, las faltas no graves, conforme a esta Ley General de Responsabilidades, prescriben a los 3 años, pero las faltas graves prescriben a los 7. Es decir, ellos ya podrán tener otro trabajo, podrán estar en algún otro puesto. Sin embargo, si se inicia un proceso de investigación, podrían solicitar la información. Es por ello que nosotros sugerimos resguardar la información, los expedientes cerrados, al menos 7 años, ¿sí? El Código Fiscal para el tema contable nos hablaba de 5 años, ahora hay una extensión a 6 años. Entonces se cumpliría lo del Código Fiscal más uno más en el tema de responsabilidades. Los temas de contratos legales tienen una temporalidad o una vigencia de alrededor de 10 a 12 años, ¿sí? Pero todo eso, con toda confianza en su momento, con todo gusto podremos asesorarlos, guiarlos para que ustedes vayan elaborando sus instrumentos y estableciendo estos plazos. Otra pregunta, ¿la Dirección de Archivos establecerá responsables para la integración de los formatos en la entrega-recepción de las administraciones municipales? No, nosotros, como bien lo decimos, la ley mandata que se establezca esta estructura, ¿sí? Y esta estructura, pues, va dado con el proceso de entrega-recepción y homogenizamos los formatos, ¿sí?, aprobados por el Consejo Estatal. Es decir, anteriormente llenaban unos formatos de inventario y para el proceso de entrega-recepción se llenaban otros inventarios. Ahora ya no, son los mismos formatos los que están utilizando para la entrega-recepción, serán los mismos que se utilizan para la implementación del sistema y serán los mismos que se utilizan para el tema de transparencia. Y nosotros solo guiamos, asesoramos para que ustedes implementen sus sistemas institucionales. Gracias. Dentro del formato 58, el número 5, que es el de inventario de archivo histórico, formato libre, ¿es también para el área del cronista del municipio? Así es, como lo comentábamos, hay municipios que sí cuentan con un archivo histórico, ellos irían en el otro apartado, pero quisimos incluir por primera ocasión este que es formato libre. Este es para los cronistas o para quien tenga bajo su custodia y resguardo el patrimonio del municipio. Aquí hay 2 preguntas que son similares. Las leo primero y así nos puedes contestar. La primera dice, en caso de que el municipio no cuente con un instrumento de archivo, ¿se puede obligar a que lo entregue en este cambio a la administración o cuál es el proceso? Y la siguiente pregunta, en caso de que no se encuentre debidamente integradas las áreas de archivo, ¿debe ser motivo de observación y posteriormente de denuncia administrativa por no haber dado cumplimiento a la ley? Bueno, aquí en esta parte, ya lo decía el licenciado Jorge, dentro de los transitorios de la ley, nos hablaba que estos sistemas deberían de estar implementados a enero del 2022. La verdad es que muchos ayuntamientos hicieron caso omiso y hasta ahora que se inicia el proceso de entrega-recepción fue cuando nos iniciaron a buscar e iniciar el procedimiento. Eso ya lo previmos y queda plasmado dentro del diagnóstico. Aquí por el momento pudiera haber una observación de parte de ustedes, sí, pero a través de su diagnóstico saben cuál es el estado que guarda y más que nada es para dar el seguimiento y cumplimiento a lo que mandata la ley de archivos. Además, ¿el archivo dañado intencionalmente puede entrar en archivo muerto? No, el archivo muerto no existe, recuérdenlo, se llama archivo de concentración y en el caso de siniestros, sí, es el término archivístico, cuando se denomina que hay un archivo siniestrado, vamos a pensarlo,
tenían ustedes su archivo de concentración y por alguna extraña razón el día de hoy sufrió un incendio. Al día siguiente hay que hacer todo un procedimiento para los cuales nosotros los guiamos, los acompañamos, porque precisamente inicia con una acta ante el Ministerio Público para demandar, ¿sí? Entonces, todo esto está previsto dentro de la ley. Cada una de estas situaciones hay que plasmarlas conforme a los procedimientos que marca la gestión documental. Y en el caso, como lo decía el licenciado Ismael hace rato, hay que tener la evidencia, si fuera el caso, si hay un suceso, hay que tener el lugar, el día, la hora para poder hacer una denuncia. Por último, ¿sabe usted si Pinos ya cuenta con el sistema institucional de archivos? Pinos ha tenido atinadamente precisamente a nombrar una coordinadora de archivo, ha trabajado, pues la verdad que muy bien. Tenían ya la tradición de contar con un cronista y un archivo histórico muy organizado. También cuentan con un archivo de concentración. Entonces va muy avanzado. Insisto, la manera de saber cuál es el estado que guarda su sistema es a través de este diagnóstico que viene en el formato 58. La última que entró, y con eso concluiríamos. En el caso de mi municipio, Aposol, no existe esta área, por lo tanto, no está dentro del presupuesto del ejercicio actual. Considerar a una persona o figura ahí. ¿Alguna recomendación administrativa hablando o lo vamos proyectando en el arranque del ejercicio 2025? Bien, precisamente era un punto que se me estaba pasando y voy a cerrar con este punto. Dentro de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, en su artículo 100, en la fracción 11, dentro de las facultades del secretario de gobierno está el administrar y custodiar los archivos. Entonces, ciertamente, probablemente, dentro de lo que marca la ley, no estaba previsto, sin embargo, ya está previsto dentro de la Ley Orgánica del Municipio y es una facultad del secretario de gobierno. Y cerraría mi participación comentándoles que en el caso de los ayuntamientos donde se involucró en el tema de los archivos conforme a sus facultades el secretario de gobierno, fueron en los municipios, no es una constante, pero sí en muchos de ellos, donde se avanzó mucho en la implementación. ¿Por qué? Porque ya es una facultad dentro de la ley orgánica del municipio. ¿Sí? Sería cuanto. Muchísimas gracias.